muchas gracias. Gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto, como siempre, verlos y estar aquí en el Almendro, compartir la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga también este tiempo. En mi última participación, tocamos un tema acerca de un hombre que le costó mucho perdonar. Se llamaba Ahitofel. Esa fue la parte que compartimos en la última ocasión. Es decir, en una ofensa, en una herida, siempre hay un ofensor y un ofendido. En este caso, Ahitofel es la parte ofendida y no pudo, se murió con amargura, con resentimiento, porque nunca pudo perdonar. Pero ahora vamos a ver la otra parte, cuando nosotros hemos ofendido a alguien, lastimado o herido. Y suele suceder que nos cuesta mucho aceptar el daño que hacemos. Y sobre todo nos cuesta mucho soltar dos palabras que en el español no son muy comunes de usar. Usamos a veces otras palabras para sustituirlas, como discúlpame, lo siento, pero nos cuesta mucho decir perdóname. Es decir, buscar el perdón. Así es que ahora vamos a ver la palabra del Señor como nos enseña acerca de la parte del ofensor, es decir, el que tiene que pedir perdón. Pocas cosas pueden causar más placer que el perdonar y el ser liberado a través del perdón cuando alguien ha ofendido. Y pocas cosas en la vida pueden producir mayores cantidades de energía positiva que la acción de perdonar y de pedir perdón. Decir te perdono, que son dos palabras, 9 letras, puede transformar la vida de una persona, de una familia, inclusive hasta un pueblo entero puede ser transformado. Escoger un día en la mañana o en la noche, reflexionar a partir de lo que sentimos contra alguien, contra un amigo, una amiga, un vecino, un hermano, un compañero de trabajo, un padre o madre, puede constituir un buen comienzo para que el perdón desbloquee la fuerza espiritual liberadora. Es decir, empezar a reflexionar. Una mujer escribió un libro, María Burton, que se llama El corazón incomprendido, y ahí cita 5 claves que yo voy a citar así nada más rápidamente, para iniciar un proceso para perdonar. Es decir, número 1, tomar conciencia, es decir, llegar al punto de entender que necesitamos analizar, meditar lo que nos hicieron o lo que hicimos y lo que provocamos. El segundo punto es validar el acto, es decir, desahogar la ofensa con un buen consejo, buscar a alguien, un pastor o un consejero, para poder hablar y desahogar el hecho. El tercer punto es sentir compasión por lo que está sufriendo la otra persona ofensora o también por aquel que siente culpabilidad cuando hemos herido consciente o inconscientemente. Hay que esforzarse para poder sentir esa compasión. El cuarto punto es actuar en humildad, es decir, no ensoberbecernos sobre las personas que nos han hecho daño, porque es muy agradable tener la razón y es muy fácil el sentirnos empoderados cuando tenemos la razón y al que nos ha ofendido mantenerlos en un estatus de esclavitud, es decir, porque nos hirieron o cuando hemos herido. Y el otro punto, el último, es perdonarse a sí mismo. Todo eso merece quizá un análisis más profundo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús enseñó que la grandeza en el reino de Dios radica en el manejo de estas emociones involucradas en la ofensa, la herida, la humildad, la renuncia al orgullo, el perdonar, el pedir perdón, olvidar y volver a confiar. Jesús dijo que la grandeza del reino de Dios, los más grandes dentro del reino de Dios, son aquellas personas que pueden manejar esas emociones. Porque finalmente la historia de la salvación tiene que ver con un ofensor y con un ofendido. En este caso, nosotros somos los ofensores que hemos ofendido a Dios y Dios es el ofendido. Sin embargo, la historia de la salvación radica precisamente en una solución de poder
desatar la paz liberadora que produce el perdonar y el pedir perdón. En el Evangelio de Mateo, Jesús en el capítulo 18, es muy interesante todo el capítulo y vamos a solamente estudiar una parte, toca parte de este proceso. El versículo 1 al 4 dice que en aquel momento, dice el versículo 1 de Mateo 18, se acercaron los discípulos a Jesús y diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Así inicia el capítulo 18, es decir, está relacionado con el 18, tiene que ver con la grandeza en el reino de los cielos. Ahí está la grandeza. Le preguntan, ¿quién es el mayor? Así como el reino de los hombres, hay una jerarquía y le preguntan los discípulos a Jesús, dinos quién es el más importante, quiénes son los grandes en el reino de Dios. Y entonces dice el versículo 2, y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, la verdad os digo, en verdad os digo que si no se convertís o hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús empieza a invertir la pirámide de poder de donde los grandes están arriba y los menores están abajo sirviendo a los de arriba. Dice, no, la grandeza en el reino de Dios radica en que es necesario que nosotros que tenemos una postura o una posición dentro de los círculos familiares o grupales, dice, tenemos que tomar una posición mucho humilde y por supuesto una actitud como la que tienen los niños en el manejo de sus emociones. Los niños nos ofenden, nos piden perdón y se les olvida. Y cuando los hemos lastimado con mucha facilidad se les olvida y nos vuelven a abrazar. Es decir, manejan sus emociones con mucha más facilidad que nosotros. Y Jesús dijo que la grandeza está precisamente en comportarse y transformarse como niños. Posteriormente Jesús sigue avanzando del versículo 15 al 20 y enseña lo que debemos hacer cuando alguien nos ha lastimado. Es todo un proceso, es todo un mensaje. Cuando alguien nos hiere, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es el procedimiento para darle salida a todas esas emociones negativas y poder solucionarlo? Sigue hablando Jesús y más adelante, después del versículo 20, concluye con todo un tema en el capítulo acerca de una parábola de la compasión y de la gracia. Es un tema de reflexión sobre lo que debemos de hacer al procesar la ofensa y perdonar a otros y disfrutar de la libertad. Es decir, pedir perdón si somos los ofensores o perdonar si nos han ofendido. Es una parábola muy interesante, pero vamos a ir directamente a ella. Dice el versículo 21 de Mateo 18 que se le acercó el apóstol Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Bueno, el tema sigue ahí desde los versículos anteriores y entonces Pedro dice, bueno, yo quiero que me aclares un asunto. Entiendo que tenemos que perdonar y entiendo que debo de perdonar a otros y pedir perdón, pero dime cuántas veces. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un límite y todos tenemos un carácter y yo no voy a permitir. Bueno, la ley en aquel tiempo decía que había que perdonar al ofensor hasta 3 veces. Inclusive los rabinos más espirituales decían que hasta 7 veces había que estar perdonando al que nos ofende 7 veces y después de ahí pues no. Pero el tema tiene que ver con lo que acaba de explicar en los versículos anteriores. La respuesta de Jesús es interesante porque dice el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahí hay algunas diferencias de opiniones, pero quizá lo que Jesús estaba tratando de decir o explicar cuando dijo que había que perdonar hasta 70 veces 7, o sea, 70 veces grupos de 7, pues estamos hablando de una cantidad enorme de perdonar al que nos ha ofendido. Y entonces pensaríamos que tiene un límite el perdón. Pero la realidad es que cuando ya llegas a cierto nivel de avance de estar perdonando, desarrolla uno una habilidad y un manejo de las emociones, que ahí es donde está el punto. Cuando alguien nos ha herido, ¿qué hago con lo que siento? Y cuando lastimamos a otros porque nos hirieron primero, ¿qué hago con lo que siento? Y finalmente el meollo del asunto radica en las emociones negativas que no podemos manejar y que a veces terminamos ejerciendo venganza sobre otros para poder apaciguar lo que sentimos. Jesús dijo, cuando dijo hasta 70 veces 7, es decir, desarrollar
toda una habilidad y una madurez de aprender a perdonar, porque el perdón tiene la capacidad de restaurar y de reconstruir lo que la ofensa lastimó o rompió. En algunos casos se puede restaurar hasta el 100%, en otros no se puede. No hay manera de recuperar, pero sí se puede recuperar el 100% de la paz interior, tanto del ofendido como del ofensor. Entonces el versículo 23 dice, inicia, por eso, esa palabrita que escribe en el versículo 23, Jesús está diciendo, después de decir hasta 7 veces 7, dice, por eso, y ahí empieza una parábola. El reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Note usted que dice ahí que el reino de los cielos se puede comparar. Cuando nosotros leemos una parábola en la Escritura, Jesús está usando una herramienta literaria para poder explicar cómo se mueven las cosas a nivel espiritual en el reino de los cielos. Esa es la razón por la que usa una parábola. Entonces, él quiere explicar cómo suceden los temas del perdón y de pedir perdón y de liberar a alguien o liberarnos nosotros en el reino de los cielos. Cómo se manejan a nivel espiritual, porque en el nivel terrenal no son las cosas, no se manejan igual. En el mundo terrenal, pues hay tribunales, hay una serie de herramientas para desahogar los temas. Pero en el reino de Dios es superior y se maneja de otra forma. Por eso dice, les voy a explicar en una parábola cómo son las cosas en el reino espiritual. Y entonces dice el versículo 23, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Es decir, llegó el día en que había que pedirles cuentas a cada uno de sus trabajadores. La idea era que los pone a trabajar las tierras, se les da algunas cantidades de inversiones y luego el rey viene a ajustar cuentas a su terreno, a sus propiedades y lo sienta. Ahí está en el escritorio y va a empezar a pedir cuentas. A ver, fulanito, te di tanto, te di un pedazo de tierra, te di esta cantidad. Muy bien, ¿cuánto me debes? Tanto, perfectamente. Vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto te queda pendiente? Tanto, muy bien. Y va anotando el que sigue. Eso es llamar cuentas de esa manera, ¿no? Dice el versículo 24 que y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y aquí es donde está el tema de la parábola de cómo sucede a nivel espiritual. 10,000 talentos suena así a 10,000 talentos y no sabemos cuánto es porque son palabras, el talento es una medida de peso. Y para poder saber cuánto debía este hombre, vamos a tocar algunos puntos importantes. ¿Cuánto es 10,000 talentos que debe este hombre a su rey? Es el presupuesto anual de toda la provincia de Galilea. Es decir, toda la provincia de Galilea en un año gasta 300 talentos. Pero él debía 10,000. El presupuesto de las provincias de Judea, Iturrea y Samaria es de 600 talentos. Toda la tierra de Israel en un año se gasta 600 talentos. Pero él debía, él debía 10,000 talentos. Entonces dice el versículo 25, o sea, es un dineral lo que él debe. Dice, pero no teniendo él con qué pagar, lo llama a cuentas y se gastó todo, o lo malgastó, no lo invirtió bien. Entonces no tengo dinero. Dice, su señor ordenó que lo vendieran. Es decir, véndanlo como esclavo. Eso es lo que quiere decir. Junto con su mujer e hijos y todo cuanto posea y que se le pague la deuda. Es decir, vamos a ver a cuánto alcanza a pagar. Vamos a venderlo como esclavo. A su esposa, a los hijos y a los nietos. A ver cuánto recupero y a ver cuántas posesiones tiene para saber cuánto recupero. O sea, el modelo aquí de lo que se está hablando es el típico modelo de justicia de hace 2000 años, en donde una persona, gracias, qué amable, gracias, en donde una persona endeudada no tiene con qué pagar, y no hay problema, vas a trabajar como esclavo. Y entonces así me vas a pagar no con horarios de trabajo. Tu persona ahora me pertenece y te voy a explotar para poder recuperar.
Entonces iban a vender a la esposa, a los hijos y todo lo que poseía, es decir, ser esclavos. Para poder entender de qué estamos hablando en términos de esclavitud o de deuda, 10,000 talentos, que es lo que debía este hombre, son aproximadamente 60 millones de denarios. Denarios, otra moneda corriente de su tiempo. Son 60 millones. Un denario es el salario de un día de trabajo. Trabajaba todo el día, le pagaban un denario. Entonces, si tenemos 60 millones de denarios divididos entre 365 días del año, trabajando sábados y domingos, pagaría su deuda en 164,383 años. Eso nomás. Si lo dividimos entre la esposa y unos 7 hijos, entre 8, vamos a poner entre 8, 6 hijos. ¿Cuánto tardaría el papá y la mamá y los 6 hijos? Bueno, pues trabaría más o menos 20,547 años para pagar la deuda. No le alcanza. Pero si calculamos entonces cuánto tardarían 500 años, es decir, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, quiere decir que ellos nacerían endeudados por 500 años, nada más una parte, es decir, en 500 años de deuda, cerca de 20,000 a 50,000 personas de su descendencia nacerían endeudados por esta deuda. Impagable solamente, pero estamos hablando que si la deuda necesita 20,500 años. No se puede pagar, no había manera de librarse. Dice el versículo 26, entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. ¿Cómo? Yo no sé cómo le está diciendo, pero está pidiendo compasión. Pero no hay manera de pagar, eso es totalmente impagable. El versículo 27 dice, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Es decir, lo que hizo el Señor del siervo, al perdonarle la deuda, lo liberó a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, sus tataranietos, sus tataranietos y miles de personas en el futuro que nacerían endeudadas por lo que hizo una sola persona. Cargar por completo. Por esa razón, en el sistema jurídico de Israel estaba el año del jubileo, cada 50 años. Cada 50 años había una fiesta de jubileo y ahí los presos salían libres y se perdonaban las deudas y las propiedades regresaban, para evitar que alguien que cometió un error o que falló en sus cálculos quede endeudada su familia por generaciones futuras. Ahí se corta. Se llama año de jubileo, el año del perdón, y todo vuelve a cero y todo vuelve a la paz. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando vino? Cuando estaba en Nazaret, que fue a visitar la sinagoga y empieza a leer el libro de Isaías, cuando dice el Señor me ha ungido sobre mí para anunciar las buenas nuevas y anunciar el año agradable del Señor. Es decir, estoy anunciando el año del jubileo, el año del perdón, donde se perdonan todas las deudas. El sistema jurídico tenía eso para evitar que la gente quedara endeudada, por supuesto, por muchísimos años. Entonces vemos que el Señor tiene compasión, lo suelta y le perdona la deuda. Es decir, por gracia, porque Él no hizo absolutamente nada ni pagó nada. Y ese es lo que Jesús está tratando de explicarle a Pedro y a todos los discípulos, que nosotros como seres humanos estamos endeudados hasta las chanclas con Dios. No hay manera de pagar lo que debemos a Dios. Somos los ofensores. Nuestro pecado, nuestras ofensas constantes, no había nada en nosotros, dentro de nosotros, para pagar la deuda. Es decir, Dios en su amor dice, hay que pagar la deuda. Así dice la ley, la paga del pecado es muerte. Y dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo a morir por nosotros. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para salvar a estos seres humanos?
No hay nada en ellos que pueda aportar a la deuda. Sin embargo, la deuda hay que pagarla. ¿Quién la va a pagar? Ellos no pesan nada. Si los sacrificamos, no logran pagar nada. Si los dejamos como esclavos, no logran pagar la deuda, ni sus hijos ni sus descendientes heredando una deuda por causa del pecado. Dios dijo, ellos no pueden. Son inútiles. No tienen nada. Pero Jesús dijo, yo sí puedo. Yo puedo ir a morir por ellos y pagar esa deuda. Eso es lo que Jesús está tratando de enseñarles a los discípulos, el hecho del perdón. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Y tomar conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros al perdonarnos una deuda impagable, y que eso nos debe de llevar a reflexionar que si Dios actuó de la misma manera con nosotros, es la manera en que nosotros vamos a perdonar a otros. Entiendo que hay deudas comerciales, deudas de otro tipo, y bueno, hay tribunales para eso. Pero cuando son deudas en donde yo puedo liberar a otro, y no me refiero a asuntos de dinero, aunque lo pueda hacer, pero cuando yo no sé cómo manejar las emociones, el perdón fue dado precisamente para esa libertad. Dice el versículo 28, después de que el Señor tuvo compasión de él y lo soltó, dice, pero al salir aquel siervo, que viene bien ligerito después de haber estado en la cárcel, va el campante, casi volaba de felicidad por haberle perdonado una deuda impagable, y se va por el camino y se encontró a uno de sus compañeros de trabajo, otro consiervo que le debía 100 denarios. Es decir, todos estamos iguales, todos estamos endeudados. Y este le debía 100 denarios y echándole la mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Note que la parábola dice que cuando él salió de la cárcel, ¿no? Ay, Juanito, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, a propósito, ¿te acuerdas de los 1,000 pesos que me debes? Sí. ¿No me los has pagado? Le acababan de perdonar una deuda impagable. Y él salió como si nada, feliz de la vida, y empieza a tosigar. Cuando dice aquí que le ahogaba, lo está atosigando, y le habla por teléfono y le manda correos electrónicos y le manda WhatsApp, y ahora esto, y me debes, y me debes, y me debes, sí te voy a pagar, nomás dame chance, y ¿cuándo me vas a pagar? ¿Y cuándo me vas a pagar? Déjame, voy a vender esto, sí, ¿cuándo me vas a pagar? Ya me dijiste y no me pagas, ya ha pasado 2, 3 meses, ¿desde cuándo que me debes? Ya ahí está, sí, te prometo que te voy a pagar. Por eso, ¿tú crees que yo qué? Yo también lo necesito, yo soy ser humano, yo también tengo mis gastos, ¿cómo crees? Yo también. De perdonar una deuda impagable. Recordemos, es una parábola, es lo que está tratando de explicar Jesús. Y entonces dice que lo estaba atosigando para decir, págame lo que me debes. El versículo 29 dice, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Le suplicó lo mismo que él hizo con el Señor, con el rey. Le pido por favor, tenga paciencia, le voy a pagar. Este hizo lo mismo. Sin embargo, dice el versículo 30, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Para tener una idea de las dos deudas, para transportar 10,000 talentos que le fueron perdonados a este hombre, se necesitan 8,000 cargadores con una carga de 50 kilos cada uno, una fila de 8 kilómetros. Lo estoy poniendo de otra manera para no perder la perspectiva de la deuda de este hombre. Para transportar 100 denarios, solo se necesita una persona y un morralito. Nada más. El otro era una fila de cargadores de 50 kilos y se necesitaban 8,000 cargadores. Esa es la proporción de lo que Jesús quiere explicar. Nosotros no tenemos manera de lograr entrar al reino de los cielos. Es imposible. Ni portándose bien. Créame, alguien dirá, oye, está diciendo que me porte mal. No, no, no. Porque dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. El libro de Romanos es tremendamente claro. Dice que nadie se puede salvar por sus propios intentos. Y a los judíos en el capítulo 4 también dice lo mismo, ni ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque la naturaleza tanto del judío como del gentil es la desobediencia natural que todos traemos.
Todos nacemos con una naturaleza hacia el pecado, hacia la desobediencia. Y por esa razón no hay recursos que nosotros podamos hacer para poder pagar o merecer o ir a tocar el día que vayamos a morir a la puerta del cielo y decir, ¿por qué te voy a dejar pasar? Pues porque me porté bien. ¿Cómo que te portaste bien? Sí, yo me porté muy bien. No hice esto, no hice lo otro, por aquí no salía de mi casa, me la pasaba encerrado, me quedaba callado, nunca hablaba, no le contradecía a mi esposa ni a mis hijos. Yo soy una maravilla. Por eso yo creo que me deben dejar entrar. Pues qué lástima, Margarito, porque así no se entra, porque no hay nada que tú puedas hacer para poder entrar al reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios que es justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos es claramente cuando dice, no me avergüenzo del evangelio, dice en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque es poder para salvación. El poder del evangelio se revela la justicia de Dios. Dice, en el evangelio está la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el amor de Dios por el ser humano. Es la manera en que Dios armó todo un plan para poder rescatarlo, porque el ser humano por sí mismo no se puede salvar. ¿Cómo le hacemos para salvarlo? Lo amo tanto que lo quiero rescatar. ¿Cómo le hacemos? Y entonces arma el evangelio que viene planeado desde la antigüedad. Y entonces dice que el evangelio se revela la justicia de Dios y el evangelio es para la fe y por fe. Ahí lo dice el versículo. Fue diseñado para la fe, para que cuando nosotros estemos enfrente del evangelio podamos creer en las palabras de Jesús, en las promesas y podamos creer en sus hechos y sus dichos. Y entonces, como dijo Jesús, el que cree será salvo. Es un acto de fe. Y cuando dice el apóstol Pablo que es un acto de fe totalmente, no quiere decir que no costó. Por supuesto que costó el evangelio. Alguien pagó lo que debíamos. No nos costó a nosotros porque nosotros no dimos la vida. Y no andábamos vendiendo propiedades para poder pagar la deuda con Dios. Pero alguien dio la vida. El hecho de que no nos cueste no quiere decir que no haya costado a alguien. A veces decimos que el evangelio es gratis. No, el evangelio no es gratis. Tampoco está en oferta. No es una ganga de supermercado, de que este es el momento y acérquese porque es la hora del perdón y estamos ahorita en oferta y estamos a 2 por 1. No, el evangelio es una buena noticia de amor y compasión que Dios tuvo para el ser humano que no podía por sus propias fuerzas hacer absolutamente nada para poder entrar al reino de los cielos y poder ser recuperado. Pero viene una buena noticia de parte de Dios que se llama evangelio. Y en ese evangelio viene revelada la justicia de Dios en la persona de Jesús. ¿Costó? Costó muchísimo. Toda la vida. Le costó morir en la cruz, sufrimientos y cargar con el pecado suyo y mío y de todos nosotros. Créame, ser inocente y pagar por otro, por supuesto que no es fácil. Quizá habrá un padre, una madre, alguien o un hermano o un amigo que nos aprecia tanto que está dispuesto a pagar por nosotros algo que nosotros debemos, por el amor y cariño que te tengo. Sí, pero por más bueno que sea, no puede con la carga. Y cargar con la culpa de 10, de 15, de 20, de 50, de 100, de 10,000. La culpa, lo que hemos hecho para alguien inocente, por toda una humanidad, no es un asunto fácil de digerir. Sin embargo, Jesús, cuando está en el huerto en Getsemaní, antes de ser aprendido, reflexionando lo que estaba a punto de suceder, dijo: Padre, si ha de pasar esta copa delante de mí, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. He venido a cumplir tu plan, y el plan era entregar la vida, derramar una sangre inocente, limpia y santa, que alcanzaba a cubrir todos los pecados y la deuda que teníamos de miles de años, que era impagable, y que nuestros hijos hubieran heredado, usando la metáfora de la parábola. Y la sangre de Cristo es tan suficiente que logra cubrir, por supuesto, la deuda. Regresemos a la parábola. Entonces este hombre, después de que se lo perdonó, no pudo perdonar una deuda de 100 denarios.
Dice el versículo 31, así es que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, se indignaron, dijo, ¿cómo? Si a fulanito de tal, todas las 15, 20 generaciones o más futuras han sido libradas por la misericordia y compasión del rey, porque este estaba endeudado sin límite y ahora no tuvo la fuerza y no supo cómo manejar una ofensa pequeña, que no llegaba a figura, pero era pequeña. Era una ofensa, pues sí era una ofensa. Era una molestia, pues sí era una molestia. Ojalá no hubiera sucedido, pero sucedió. Y ojalá nunca lo hubiera dicho, pero lo dijo. Ojalá nunca lo hubiera hecho, pero lo hizo. Ahora, ¿cómo voy a manejar eso? Y entonces ahí es donde entra el problema de quiénes somos nosotros. Nos sentimos tan dignos que batallamos para perdonar a alguien que le rascó un poquito a nuestra vida. Un poquito, un rasguño. Pero si le habían declarado el carro como pérdida total y le dieron uno nuevo. Y ahora quiere mandar a la cárcel a aquel que le dio un rasguñito, así una pasadita, un besito, como dicen. Vemos la desproporción de la naturaleza humana cuando Jesús está tratando de enseñar acerca del perdón, que tiene un potencial enorme liberador, porque no nada más está encarcelado aquel que ofendió, y me refiero encarcelado emocionalmente, pero también estamos encarcelados cuando no perdonamos. Las dos partes están atrapadas, esclavizadas. Y el perdón tiene una poderosa capacidad de liberar esa libertad y ese poder que nos renueva y nos da esa energía. Bueno, aquí volvemos y vimos que los consiervos, los compañeros, se indignaron por todo lo que había sucedido. Versículo 32, entonces llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Yo creo que al ver la deuda que tenía, y cuando dice me suplicaste, le pidió misericordia, compasión, lo que usted diga, mi jefe, créame, perdóneme por favor, reconozco que estuvo mal, o lo que usted quiera decir. Entonces el rey tuvo compasión. Dice el versículo 33, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y ahí está la clave. En la parábola el rey le está diciendo al que le perdonó, dijo, ¿no debiste tú compadecerte de la misma manera en que yo me compadecí de ti? ¿Qué significa compadecerse? Sentir dolor o pena por el sufrimiento o desgracia de la otra persona. Es decir, volvernos compatibles. Eso es compadecerse. ¿No te puede pagar? Pues no te va a pagar. Pero hay que ser compatibles, es decir, a dar un paso más adelante por lo que sienten aquellos que se sienten ofendidos. Los que se sienten lastimados, dar un paso de comprensión, entender lo que le sucede a la persona ofendida, entender de cómo están y dar un paso de comprensión y pedir perdón. Al pedir perdón, se libera todo ese poder espiritual. Quizá habrá que restituir, quizá habrá que seguir con otros pasos, pero por lo pronto se libera esa fuerza que nos tensiona y que nos paraliza y que no nos deja avanzar y que nos bloquea. Ahí está el punto. Tomar conciencia de lo que Dios nos ha perdonado y actuar con gratitud y compadecerse de los que son iguales a nosotros, que esa es la parte donde compasión y compatibilidad significan casi lo mismo. Ser compatibles. Ustedes y yo somos compatibles. Somos igualitos. Alguien podría decir, bueno, es que el hermano está allá adelante y él anda caminando ahí en las nubes. Él es otra onda, está cerca de Dios, él no. Todos estamos iguales y endeudados. Y cuando entendemos que Cristo murió por usted y por mí, ahí es donde nosotros surge desde el corazón la gratitud,
la alabanza y la adoración por lo que Él hizo por nosotros que nosotros jamás hubiéramos hecho. No había manera de entrar al reino de los cielos, no hay manera, no puede entrar por ningún lugar, ni donando todo el dinero y su herencia a los pobres, ni dedicar toda su vida en un hospital en la India entre los leprosos, que es admirable la gente lo que lo hace, mis respetos y mi admiración. Pero en términos de aportación para pagar la deuda es imposible, ni siquiera eso. Puede usted dar su vida, que lo muelan, que lo cuezan, que lo metan en el fuego y que lo hagan chorizo si usted quiere, con tal de demostrar cuánto está de arrepentido y poder ayudar a los demás, y no funciona. Son pérdidas inútiles, porque la deuda es impagable. Por esa razón no es por obras, porque no hay nada. Son trapos de inmundicia, dice la Escritura, y los trapos de inmundicia, porque dijo Jesús, sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia son los trapos de la cocina. Por más que los laves, siempre hieden, porque está contaminado. Y así dice, sus mejores obras, lo mejor que podamos hacer, son como trapos sucios. Cuando nosotros tomamos conciencia de esa verdad y de esa realidad, ¿qué es lo que debe de surgir después de haber abierto la cárcel? Como dijo Jesús ahí en Nazaret, en Lucas, me ha enviado el Señor, me ha ungido el Señor para poder abrir los que están atrapados en las cárceles espirituales, proclamar libertad de cárcel, sanidad y anunciar que este año es el año del jubileo, el año del perdón. Se abrieron las prisiones y todos libres son. Que tiene que ver con ese perdón que Jesús ejerció en la cruz. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros y nosotros seguimos todavía demandando a que los demás nos paguen por las heridas que nos han hecho y no ejercer comprensión y liberación, pues la Escritura es muy clara y ahorita lo vamos a ver. Dice así también, dice Jesús, versículo 35, versículo 34. Y enfurecido el Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, nunca salió de ahí, de la cárcel. Ni él, ni su esposa, ni sus hijos fueron esclavos. Pero es una parábola, por supuesto. Y versículo 35, y ahí concluye Jesús la parábola. Dice, así también. De la misma manera en que procedió, dice en esta parábola, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. De corazón. Es decir, de comprensión, de entender que lastimamos y herimos y nos lastiman y nos hieren. Y a veces lo hacemos inocentemente, ingenuamente, y a veces lo hacemos con el carácter y el apellido que heredamos. Hasta que le duela, lo voy a retorcer. Que le cale. A veces entran las emociones negativas con tal de hacerlo sufrir. Así como me hiciste a mí, te voy a hacer el doble. ¿Se acuerdan de la flor de calabaza? Todo lo que digas será para tu casa. Bueno, ejercer las venganzas de cuando alguien nos ha herido. Te deseo el doble de lo que me desees. Qué bonito se oye. Así decían aquellas calcomanías en los carros. Te deseo el doble de lo que me desees. ¿Me quieres quebrado? Yo te deseo doblemente quebrado. No, necesitamos entrar a otro nivel espiritual. Y no estoy hablando de las cuestiones de juicios mercantiles, todos esos procesos siguen. Estoy hablando de la parte espiritual que necesitamos liberarnos, que en algunos casos también se ejerce libertad en lo material. Perdonar y pedir perdón de corazón, asegurarnos de dar alguna señal. Yo no sé si aquí dije, lo compartí en alguna congregación en los últimos años, pero no sé si lo hice aquí, pero voy a repetir este ejemplo de este evento que me parece muy significativo con lo que estamos hablando. Yo no sé si algunos de ustedes, los más mayorcitos, tal vez, de una canción por allá por los años 70 que decía, ata un listón amarillo al viejo roble. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Pues los que son más grandes que yo, seguramente. yo me acuerdo muy bien. Y
No entendía lo que decían, pero me gustaba el sonsonete de la música que me parecía muy atractivo, pero nunca le entendía. Pasaron los años y por supuesto ya pude entender el inglés. Y cuando entiendo el inglés, me llamó mucho la atención. Era una canción que estaba basada en un hecho que sucedió supuestamente en el siglo pasado en los Estados Unidos, de un problema muy grave de una relación de un padre con hijo. No se llevaban bien, no eran compatibles, el hijo salió medio cabezón, rebeco, rebelde, batalló mucho el padre con él y el padre trató de disciplinarlo en muchas ocasiones y finalmente el muchacho termina yéndose de la casa porque ya no aguanta a su padre y se va. Y se va a otra ciudad, a otro pueblo, enojado, de mal humor, peleados. Y tardó mucho tiempo en comunicarse con su padre. Pasaron años, cayó en la cárcel y después salió de la cárcel y se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Pero después de la guerra regresa y le había cambiado la vida, su manera de pensar. Maduró el muchachito. Y entonces, estando en otro pueblo, en otra ciudad, se manda una carta a su padre reconociendo todo el daño que él había hecho y pidiéndole perdón. Dijo, tengo intenciones de ir a visitarte. Dijo, pero entiendo el daño y los años difíciles que te he provocado. Voy a tomar el tren, el ferrocarril que pasa ahí por el pueblo, y entiendo si no me quieres recibir. Nada más te pido una señal. Dijo, ata un listón amarillo, aquel viejo roble donde yo me columpiaba ahí en el pueblo, donde da vuelta el tren, y ahí está el viejo roble. Ahí, si tú pones ese listón amarillo, yo voy a entender que me vas a recibir. Me bajo del tren y arreglamos las cosas. Si no está el listón, pues yo pasaré de largo, ni siquiera me bajaré y entenderé que ya las cosas no se pueden recuperar. La historia dice que cuando él va ansioso tratando de adelantarse al tren para ver el viejo roble, a ver si traía un listón amarillo, pues empieza a notar que había un listón en un árbol y en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y todo el camino estaba lleno de listones amarillos. Y el viejo roble tenía uno muy grande y de ahí en adelante todos los árboles con listones amarillos. El padre quiso asegurarse de que su hijo entendiera que lo había perdonado. De eso habla la canción, muy sencillo. Cuando nosotros vamos a perdonar o tenemos que perdonar, seguramente alguien dirá, pues sí, pero quién sabe si acepte que me ha hecho daño. Bueno, ese es otro sermón, ya lo veremos más adelante. Pero por lo pronto yo me aseguro de perdonar al que me hizo daño y me libero y libero a la otra persona. Y a veces hay necesidad cuando nos han pedido perdón y que decimos te perdono pero no olvido. Te perdono, pero esto ahí lo estamos teniendo como de esclavo. Necesitamos liberar a esa persona. Necesitamos liberarnos a nosotros mismos. Hay que amarrar un listón en la vida para que la persona que nos ofendió se dé cuenta que hemos perdonado y que quede totalmente libre. Mateo 6, versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Es decir, en el reino de Dios, el perdón se ejerce de esa manera. Dios nos perdona porque nosotros perdonamos a los demás. Así lo dice inclusive hasta el famoso Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas de la misma manera en que nosotros perdonamos a los demás. Pero nosotros queremos que Dios nos perdone, pero retenemos el rasguño que le dieron a nuestro carro y no los vamos a perdonar hasta que no lo limpie y lo haga, y ahí te voy a traer atosigando. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser misericordiosos y necesitamos ser compatibles. Todos estamos igual. No hay uno mejor que nosotros. No somos mejores que los demás. Recibimos de gracia, dad de gracia, dice Mateo 10:8. Sanad enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso es lo que hacen los juicios perfectos. Cuando tiene una dosis de compasión y de misericordia. Los grandes jueces en la historia de la humanidad
sobresalen porque entienden que las dos partes no se puede resolver, hay una parte que no se puede resolver, y entonces el juez ejerce misericordia. Te toca esto, pero yo confío en ti y creo que vas a salir adelante. Mateo 25 dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y ahí está la otra parte clara para usted y para mí. Nos decimos cristianos, tenemos que actuar con grandeza. Y Jesús lo está diciendo. Dice, si ustedes, le dice a sus discípulos, no actúan con grandeza y con justicia frente a los demás, y si tu justicia es como la de los fariseos, la gente religiosa, esa gente religiosa que se ve de grandes bondades, pero que tiene demonios por todos lados, dijo Jesús, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Esto es mucho más allá que un asunto religioso. Voy terminando. Romanos 3 me llama mucho la atención, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos, los que nos han ofendido? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo el mismo pecado. Y entonces empieza a hacer una descripción a partir del versículo 10 y dice, no hay justo ni aún uno, ni ellos ni nosotros. Y termino con 1 Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes, de espíritu sobrio para la oración, y sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos para con los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. Y ahí está la verdad. El reino de Dios se basa en un acto de amor de parte de Él. Nosotros no podemos quitar la parte del amor del reino de Dios. La vida cristiana no podemos quitarle la parte del tema del amor. Porque lo que hace el amor por los demás es como un aceite, suaviza los temas de lo que nos han hecho y de lo que hemos hecho. Dice, sed fervientes en vuestro amor los unos con otros, pues el amor cubre la multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, según cada uno haya recibido el don especial, úselo, sirviéndolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, lo haga por la fortaleza de Dios, que la fortaleza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Todo le pertenece a aquel que por amor se hizo compatible con nosotros, se compadeció y dijo, ellos no pueden pagar, no tienen con qué pagar, ni ellos ni sus descendientes, no hay manera de recuperarlos. La única manera es que yo vaya y pague con mi vida y con mi sangre para poder rescatarlos. Fue un acto de amor, nada más. Y ese acto de amor cubrió la multitud de faltas y de pecados que usted y yo y todos tenemos. Todos. Cuando el apóstol Pablo, que escribió esto y dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. No hay manera de ser librado. Y 3 veces le he dicho al Señor, ay, quítame ya mis debilidades, hazme perfecto. Quítame mi flaqueza y lo que me hace pecar. Pero Dios me ha respondido, bástate mi gracia. La respuesta de Dios al apóstol Pablo, que también era igual que nosotros y que también batallaba y luchaba con muchas cosas, dijo, ¿sabes qué, Pablo? Lo que tú necesitas es mi gracia. Refúgiate en ella. Escóndete
en ella. Guárdate en ella, porque ahí está mi amor, mi misericordia y mi compasión por ti. Asegurémonos, si hay una persona, alguien que tenemos que perdonar y que se ha acercado dando señales de arrepentimiento, mande una señal del listón amarillo y asegúrese de que sepa que lo ha perdonado o la ha perdonado. A lo mejor las cosas no quedan como eran antes, pero lo que sí queda es la libertad y el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque todo le pertenece a Él y para Él sea la gloria, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. ¿Por qué no se pone de pie y cierra sus ojos para terminar? Amado Padre, gracias Señor por esta palabra. Y yo quiero pedirte ahora que tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro ser y que pueda producir en nosotros esa compatibilidad con aquellos que no pueden, con aquellos que desean ser levantados y no pueden. Padre, en estos momentos, con la fuerza de tu Espíritu y con el ejemplo que nos has dado, Señor, liberamos a cualquier persona que nos haya herido, lastimado de manera consciente o inconsciente. Que podamos reflexionar, Señor, sobre su comportamiento y que podamos entender por lo que le sucede. Pero en cuanto a nosotros, Señor, soltamos, Señor, a estas personas o persona que nos ha herido. Que podamos actuar en compasión y misericordia como tú lo hiciste con nosotros. Que nunca se nos olvide, Señor, que no había manera de poder entrar al reino de los cielos, sino por la gracia y misericordia y amor de nuestro Señor Jesucristo. Recibe, Señor, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro honor, que te lo damos a ti, que solamente a ti te pertenece. A ti te damos, Señor, nuestra vida, y los años que vengan te pertenecen. Te damos gracias, Señor, por ese perdón y esa misericordia que has tenido de, a pesar de cómo somos, y a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, y a pesar de nuestras promesas no cumplidas, con todo y todo te has compadecido, te has hecho compatible con nosotros y nos has liberado de la gran deuda. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.